Cuando la recepcionista evitó mi mirada aquella mañana, sentí un escalofrío en la nuca que no correspondía al aire acondicionado del lobby. No era un gesto casual, sus pupilas estaban clavadas en una grieta del mármol como si allí hubiera encontrado un refugio. Yo, mientras tanto, acababa de colgar la llamada con el chofer y me disponía a dejar la bolsa sobre el sillón cuando el teléfono vibró con ese sonido que todos en finanzas asociamos con malas noticias. Outlook, revisión urgente de desempeño, 9:15 a.m., sala de juntas RM4C. Asunto en mayúsculas, sin cuerpo, sin firma. Bonito detalle. Pensé en los 12 trimestres consecutivos de crecimiento que tenía bajo el brazo. 12. En la cuenta Hastings que acabábamos de cerrar 3 semanas antes, una proyección de más de 500 millones de pesos para los próximos 3 años. Ese acuerdo yo lo había sacado de una servilleta garabateada en un vuelo de Aeroméxico. Lo había defendido contra 2 jefes y un consejo. Y ahora, de pronto, me convocaban a una reunión sin agenda como si fuera a regañarme por robar un yogur del refrigerador compartido. Llevar tantos años en esta industria te da un sexto sentido, un cosquilleo en la columna cuando los buitres empiezan a volar en círculos. Mi espalda no callaba. Seré breve, porque sé que si estás leyendo esto quieres la carnita. Me llamo Victoria, 39 años, licenciada en Economía por la UNAM, maestría en Finanzas por el TEC. Llevo una década escalando en Grupo Altasa, un conglomerado financiero con oficinas en Paseo de la Reforma y sucursales en toda Latinoamérica. Entré como analista, me convertí en directora regional y hasta hace 24 horas era el rostro de su división de inversiones. No vengo de apellido compuesto ni tengo padrino en el consejo. Soy hija de una enfermera de Tlalnepantla que me enseñó a sumar intereses antes de aprender a multiplicar por 2. No me pagaron la carrera, la financié con becas y guardias nocturnas. Sí que sí, cada reconocimiento que colgaba en mi oficina venía con noches en vela y decisiones que me costaron relaciones, amigos y más de una Navidad sin posada. Y te cuento esto no es para buscar simpatía, es para que entiendas por qué lo que ocurrió me duele y me enciende a la vez. Tomé el elevador lentamente, no por miedo sino por estrategia. Quería ganar segundos para respirar, para observar quién volteaba la cara y quién se escondía en los cubículos. Cuando pasé frente a la oficina de Carla, la directora de Recursos Humanos, la puerta estaba entreabierta. Escuché susurrando con ese tono de falsa empatía que usa cuando despide a los practicantes, la misma voz con la que le dijo a Jenny, la de contabilidad, que su puesto había evolucionado más allá de sus habilidades. Es la forma corporativa de decir, le dimos tu lugar a un chavito con anillo de compromiso y padrastro en el consejo. Podría haber entrado de frente, pero preferí rodear el piso, como cuando estudias un tablero de ajedrez antes del mate. Al fondo de la sala de juntas 4C ya se veían las persianas cerradas. Al pasar frente al mural que mandó hacer el CE, cuando cerramos la ronda de inversión serie D, no pude evitar fruncir el ceño. Una grotesca representación retroiluminada de innovación, hombres blancos con gogles de realidad virtual y drones flotando sobre gráficos ascendentes. Ni una sola mujer. Esa pared era el resumen perfecto de la empresa, aparentar diversidad mientras las mismas manos siguen firmando los cheques. Yo a punto de ser una nota al pie. Llegué a mi oficina y abrí el cajón con llave donde guardaba mi póliza de seguro, la espada con la que me había protegido durante años. Deslicé el contrato original que firmé hace 5 años, 8 páginas de jerga legal que habían evolucionado conmigo. Había renegociado 3 de ellas después del cuarto trimestre del año pasado, en una junta que terminó cerca de la 1 de la mañana con pizza fría y un notario bostezando. Busqué una frase en particular, cláusula 11C. Pasé el dedo sobre las iniciales, las de Carla, las de Bruno, nuestro director general, y las mías. Allí seguían, mi paracaídas, mi botón rojo, mi seguro contra exactamente esta jugada amateur que olía a estafa. Guardé las páginas dobladas en mi portafolio de cuero, respiré hondo, ajusté mi saco frente al espejo y sonreí una vez, no para ellos sino para mí. Iba a ser un día largo. La sala de juntas 4C era la típica pecera ejecutiva, paredes de vidrio, mesa de cedro, sillas ergonómicas tan caras que nadie sabe cuánto cuestan, pero ese día las persianas estaban cerradas. Entré y encontré a Carla sentada rígida, con 2 representantes de RH a cada lado. No había laptops, ni agua, ni reportes de desempeño, nada que indicara una conversación normal, solo un sobreimpreso frente a ella. Su sonrisa no tocaba los ojos. Victoria dijo con un gesto que pretendía empatía, gracias por venir tan rápido. Me quedé de pie, ella señaló la silla. No me senté, es mejor ir al grano, carraspeó Carla como quien anuncia un fallecimiento. Estamos reestructurando. Lamentablemente tu puesto queda eliminado con efecto inmediato. La decisión es final y cuenta con la aprobación de la dirección. Dirección significaba Bruno, que ni siquiera se dignó a mostrar su cara de niño bien. Apreté los labios. Cualquier otra persona se hubiera desmoronado, reclamado, llorado. Yo solo respiré y dije, entendido. Carla parpadeó. Tal vez esperaba un grito, un drama. Pobre, no me conocía en absoluto. Pidió mi gafete. Te lo entregué con una sonrisa, y así técnicamente ya no era ejecutiva de Altasa, excepto que eso no era verdad, no todavía, porque Carla olvidó, porque todos olvidaron, que despedirme un día antes de que mi bono se consolidara no les ahorraba dinero.
Activaba una cláusula, la 11C, que no solo los obligaba a pagarme mi bono de 4 millones de pesos, sino a duplicarlo con daños y perjuicios. Pero ya tendrían tiempo para enterarse. Salí de la sala de juntas como si fuera a comer. Tranquila como si el papel de despido en mi bolsa fuera un recibo del Oxxo. Carla se quedó atrás sudando, rezando para que no hiciera un escándalo. Los de recursos humanos ni siquiera me siguieron. Permanecieron allí inmóviles esperando su próximo proceso de reestructuración. Caminé rumbo al elevador y pasé de largo mi oficina sin mirar. Ellos empacarían mis cosas o las tirarían a un bodega y fingirían que nunca estuve. Así funciona este juego. No construyes imperios, te alquilas a ellos, y te descartan en cuanto tu valor supera a tu obediencia. En vez de dirigirme al estacionamiento, donde me esperaba una camioneta, me subí al elevador ejecutivo y presioné el botón del piso 45, legal y cumplimiento. Había pasado tanto tiempo allí durante la negociación con Hastings que conocía a todos los abogados por nombre. Cuando el ascensor abrió sus puertas, el olor a tóner quemado y a ambición frustrada me golpeó en la cara. Los cubículos de vidrio estaban llenos de expedientes y post-its amarillos. Recordé a mi mamá diciéndome de niña que los doctores curan y los abogados curan heridas que ellos mismos provocan. Pensé en la ironía y reí por dentro. La recepcionista, una chica que apenas llevaba 6 meses, se sobresaltó al verme. Dejé mi carpeta de piel sobre su escritorio con un golpe suave que sonó como un sello. «Necesito ver a Adrián Salgado», le dije. «¿Tiene cita?», preguntó ella sin mirarme. «Acaban de despedirme», respondí sonriendo. «Él va a querer verme». Adrián era un abogado interno que solía acompañarme a las negociaciones. Inteligente, discreto. Una vez me preguntó si debía irse al sector privado o quedarse a pudrirse en lo corporativo. Le dije que se quedara lo suficiente para saber dónde estaban enterrados los cuerpos y quién los enterró. 10 minutos después estaba sentada en su oficina. «¿Estás bien?», preguntó, cerrando la puerta tras de sí y mirándome con la misma expresión de ciervo deslumbrado con la que me vio la primera vez que casi me desmayo después de un cierre maratónico. «Me despidieron», contesté, con efecto inmediato. Sin causa citada, sin indemnización más allá de lo estándar, sin mención de la cláusula de incentivo. Sus cejas se unieron. «¿Cuál cláusula?». Abrí mi portafolio, busqué la página y se la entregué. «Cláusula 11C, párrafo 3, inciso A». La leyó una vez, luego otra más despacio. Sus ojos se afilaron como lente ajustándose. «¿Agregaste esto durante tu renegociación del cuarto trimestre?», murmuró. Asentí. Inicialaron cada página. Bruno incluso me preguntó qué significaba la línea del multiplicador. Le dije que cubría riesgo de transición si me iba. Encogió los hombros. Adrián se recargó en su silla. «Victoria, esta cláusula es blindaje puro. Si te despiden dentro de las 24 horas previas a tu fecha de vesting, te deben el bono completo, más el 50% de tu salario anual, más daños si hay arbitraje». Sonreí sin alegría. «Exacto, y no era solo Bruno», Carla sabía. Firmó el memo de implementación en diciembre. Tengo el PDF con su metadata en la nube, sellado, certificado, 3 copias. Adrián soltó una carcajada ahogada. Creían que podían saltarse el pago despidiéndote un día antes. Creen que la terminación anula la obligación, pero la cláusula se activa por la terminación misma. Esto va a hacer arder cabezas. Moví la mano restándole drama. «No estoy aquí por venganza», le dije. «Estoy aquí por cumplimiento». Él asintió. «¿Quieres que lo escale con el abogado principal?». «Preferiría que viniera de ti. Primero, con discreción. Tienes relaciones que yo no, y prefiero que el derrumbe sea desde adentro, no un espectáculo en LinkedIn». No dijo mucho más. Tomó una foto de la página, escaneó mi carpeta y se envió a sí mismo el paquete anotado. Antes de irme, añadí: «No te preocupes por estar del lado equivocado». El lado equivocado era el que pensaba que me iba a quedar callada. Cuando salí de su oficina, en vez de dirigirme al estacionamiento, hice otra parada. Entré al piso 44, donde se encontraban cumplimiento y archivo. Y estaba Sara, una abogada junior que conocí como pasante cuando todavía usaba notas adhesivas en vez de software de citas. Recordaba cumpleaños, artículos del Código Civil y el nombre de mi gato. También era una de las pocas que seguía creyendo que Recursos Humanos protege a los empleados. 5 años después ya sabía que no. La encontré encorvada frente a su monitor. Levantó la vista confundida. «Victoria, ¿qué haces aquí?». «Me despidieron», dije con la serenidad de quien comenta el clima. Le entregué la carpeta. «Cláusula 11C anotada. Contrato original, adendas, firmas, erratas, disparadores de arbitraje». También incluye 3 referencias al cronograma de acciones que Bruno aprobó en Q4. Sara parpadeó. «¿Es en serio? ¿Te desped?». Asentí. «Efecto inmediato sin causa un día antes de la consolidación. El reloj se reinicia desde hoy al mediodía». Abrió la carpeta con cuidado como si pudiera explotar. Carla firmó esto, sí, página 6 del memo de implementación, firmado desde su iPad, tiempos en el margen. Sus dedos se movieron rápido. Leyó el párrafo una vez, luego otra. Abrió la boca para decir algo, pero la cerró. Esta cláusula», balbuceó. «Sí», dije. «Activa un pago acelerado equivalente al doble del valor de la acción, más salario base, más continuación de prestaciones, más indemnización si intentan frenarlo». Sara dejó escapar una risa nerviosa. «Pensaron que eran listos, que no me daría cuenta del despido de última hora sin severance, sin legal. Se equivocaron».
Miró hacia el pasillo, inquieta. Adrián lo sabe, ya, lo está escalando, pero creí que no estaba de más que alguien más tirara del hilo rojo. Asintió. Voy a llevarlo con Meredith, dijo refiriéndose a la jefa de compliance. Ahora mismo, la detuve con la mirada. Sara, este es uno de esos momentos que te definen. Puedes pasarlo y fingir que no es tu problema o puedes ser la que sonó la alarma. Vi la determinación instalarse en sus hombros. Lo haré. Antes de salir preguntó, ¿y si intentan ocultarlo? Que lo intenten, sonreí. Está respaldado en 3 lugares, con sellos de tiempo. Una copia en manos de Adrián, una en mi archivo personal y otra en un drive titulado Regalo de Bruno, que se envía automáticamente al consejo si alguien modifica mi registro laboral sin la etiqueta de la cláusula. Sara se quedó boquiabierta. ¿Hablas en serio? Asentí. Les gusta pensar que soy solo una carpeta con tacones. Los dejé pensarlo. Es sorprendente lo que puedes construir en la oscuridad cuando nadie se preocupa por observarte de cerca. Salí de cumplimiento con la sensación de haber plantado un explosivo. Nadie me detuvo, nadie se acercó a preguntar a dónde iba. Esa es la magia de las salidas silenciosas, todos asumen que aceptaste la derrota, pero esa mañana no salí derrotada, salí cargada de pólvora y con la mecha encendida. Abandoné el edificio y caminé un par de calles hasta un café de artesanías en la Roma. El tipo de lugar donde te sirven café de Oaxaca con una tesis sobre el origen del grano y donde los freelancers se sienten importantes. Me senté en una mesa junto a la ventana y encendí la laptop. Mi bandeja de entrada vibró con un correo de Adrián. Asunto, cláusula 11C, hora 10:41 a.m. Victoria, estamos revisando tu expediente de terminación y tu contrato. Se recibió la documentación anotada. Confirmamos sello de tiempo. Te avisaremos, sin disculpas, sin flores, puro legal. Sonreí, abrí mi aplicación de respaldo y verifiqué que las 3 copias del contrato estuvieran intactas. Cada página anotada, cada firma en limpio, cada inicial de Carla y Bruno registrada con coordenadas de GPS y hora exacta. Incluía incluso la grabación de la reunión de Zoom donde se aprobó el plan final de acciones y donde Bruno, con una coca en la mano, dijo, sí, lo que quieran los de legal. Solo aseguren que se quede hasta fin de año. Mientras sorbía el café, veía a través del vidrio cómo el mundo seguía en su rutina. Repartidores en moto, señoras con bolsas del mercado Medellín, estudiantes corriendo para alcanzar el metrobús. A unas cuadras en la Torre Altaza, la histeria empezaba. Y 2 notificaciones en mi celular, Sara Clark, FYI lenguaje de cláusula circulando, Meredith, reunión urgente con consejo, saqué el crucigrama del periódico y empecé a llenar las casillas, una palabra de 7 letras para justicia poética. Mientras encontraba la respuesta respiré hondo, no había gritado, no había llorado. Ni siquiera me había enojado, me había preparado, y estar preparada es la forma más pura de venganza. De regreso en la torre, las cosas se estaban moviendo. Carla entró en la sala de crisis de recursos humanos como si estuviera a punto de desmayarse. Rojo en las mejillas, pestañeando rápido, sudando sobre la seda de su blazer. Ni siquiera cerró la puerta, golpeó la mesa con su laptop y ladró, necesitamos documentación ahora. La jefa de nómina levantó la vista. ¿Documentación de qué? Del despido de Victoria. Un aviso de causa, un acta, una nota disciplinaria, lo que sea. Sherry tecleó con 2 dedos en una carpeta vacía como si fueran a aparecer milagros de recursos humanos. Carla, ella nunca tuvo un llamado de atención, ni siquiera uno verbal. Su archivo está limpio. Carla levantó los brazos. Tiene que haber algo, está construyendo un caso, se fue demasiado tranquila, y en ese momento Legal ya estaba revisando el expediente. Meredith, la jefa de cumplimiento, abrió el dossier con mis documentos y su rostro cambió del blanco al gris. Trazó con su dedo la firma de Carla en la página 6 del memo de implementación. Recordó el día en que yo le había enviado un correo resaltando en amarillo el texto que decía, si el empleado es despedido sin causa justificada dentro de las 24 horas previas al vesting. La empresa deberá pagar una indemnización equivalente al doble del valor de las acciones pendientes y un 50% adicional del sueldo base. Recordó cómo Carla había respondido con un emoji de pulgares arriba, y ahora estaba tratando de fingir que no entendía. Mientras la adrenalina se apoderaba de las plantas superiores, yo terminaba mi crucigrama. La palabra de 7 letras era venganza, pero preferí escribir claridad. Me pareció más precisa. En ese momento me llegó un mensaje de Sara. Se está corriendo el rumor de tu cláusula por toda la compañía, escribió. Hay pánico en el consejo. Respondí con calma, déjalos correr. Si preguntan, diles que lean la cláusula 11C. Entonces apoyé la taza, miré a la gente en el café que no tenía idea de que, a unos kilómetros, un imperio financiero temblaba. Regresé a la oficina solo para recoger mi bolso y despedirme de los pocos que merecían mi gratitud. En el ascensor, un becario de marketing con camiseta de banda me miró con ojos grandes. ¿Es cierto que te? Empezó a decir, asentí. Eso dicen, respondí, tragó saliva. Pero tú eras la jefa, sonreí. Entonces que se preparen para averiguar cómo se ve la vida sin jefa. El ascensor se detuvo en el lobby. Antes de que se cerraran las puertas, añadí, si alguien pregunta, diles que lean la cláusula 11C y dejé que las puertas se cerraran. En ese punto mi historia apenas comenzaba a ser contada. Detrás de cada pared de vidrio, detrás de cada PowerPoint de Visión 2030, había secretos que estaba a punto de exponer.
Yo sabía dónde estaban los restos y quién los había enterrado. Supe porque fui yo quien tomó nota mientras los demás celebraban, y ahora, con un solo documento, el tablero se había girado. Mientras caminaba hacia la calle, el aire de la ciudad me golpeó con más fuerza que cualquier palabra de Carla. Bullicio de Reforma, los vendedores de tamales con sus bocinas, los claxons, todo seguía igual, como si mi vida no acabara de volcarse. Pensé en llamar a mi madre, pero no quería preocuparla. Ella siempre me dijo, sé tan buena que tengan que notarlo. Lograron, pensé con amargura. Lo notaron, pero demasiado tarde. En lugar de eso, marqué el número de Alma, mi mejor amiga desde la prepa, la única persona que me ha visto llorar por una presentación fallida y reír por un balance perfecto. ¿Qué pasó? Contestó sin saludo, sabiendo que solo la buscaba en emergencias. No dije me despidieron ni me traicionaron. Solo solté activaron la cláusula. Hubo un silencio y luego una carcajada. No inventes, es real. Tan real como que estoy parada en medio de la Roma con un portafolio lleno de firmas que van a valer más que un departamento en Polanco. Alma chifló. ¿Necesitas algo? Tiempo, respondí, y tal vez mezcal. Ven al rato, dijo. Tengo una botella que nos regaló mi suegro. Brindaremos por el fin de una era, colgué sonriendo. Me hacía bien saber que más allá de torres de vidrio y salarios variables, aún tenía un lugar donde reírme de la desgracia. Me subí a un taxi y pedí al chofer que me llevara a casa. En el camino, miré por la ventana y pensé en las veces que había defendido a Bruno en juntas con inversionistas, en cómo sus bromas simplonas sobre fútbol habían puesto a dormir a potenciales socios mientras yo salvaba la negociación con datos y tablas dinámicas. Recordé las comidas de fin de año en las que Carla lloraba hablando de su hija y de cómo amaba su trabajo, justo antes de firmar recortes de personal. Recordé la primera vez que alguien me dijo, no te emociones, estás aquí porque necesitan diversidad. Recordé a los pasantes que me buscaban para pedir consejo y cómo, al despedirlos, me miraban con gratitud y tristeza. Cada uno de esos recuerdos era un hilo que formaba la red en la que ahora caían los que me habían subestimado. Cuando llegué a mi departamento, un edificio de ladrillo en la colonia del Valle, me quité los tacones y me dejé caer en el sofá. Frente a mí en la pared colgaba la primera tarjeta de presentación que me dieron cuando entré a Altasa, Victoria López, analista junior. Enmarqué el día que me ascendieron a directora como recordatorio de dónde empecé. Me acerqué, la tomé entre los dedos y reí. «Te hubiera gustado ver esto, papá», murmuré. Mi padre, un contador público que falleció cuando yo tenía 10 años, siempre decía que los contratos son como las personas, hay que leer entre líneas. Él no sabía que un día escribiría una línea que cambiaría mi vida. Me puse a repasar mentalmente los movimientos que venían. Sabía que en cuanto las noticias se filtraran, ciertos colegas intentarían borrar correos, modificar documentos, inventar registros. Tenía preparadas copias en la nube, respaldos en USB escondidos en cajas de zapatos y correos programados a cuentas externas. No era paranoia, era supervivencia. También sabía que los mensajes de WhatsApp empezarían a llegar de gente que nunca me había escrito fuera de asuntos laborales. Fingirían sorpresa, ofrecerían café, intentarían pescar detalles. Tendría que elegir a quién responder. Las traiciones enseñan selectividad. Antes de dormir, revisé por última vez mis archivos. Abrí la versión digital de la cláusula 11C y la releí por 10ª vez ese día. Cada palabra era una piedra en el camino que otros habían ignorado. El empleador reconoce que cualquier rescisión dentro de las 24 horas previas al vesting será considerada mala fe, leí en voz baja. Sonreí, acaricié la pantalla como quien acaricia un arma escondida. Sabía que al amanecer, la bomba que había dejado en legal comenzaría a explotar. Cerré la laptop y apagué las luces. Y esa noche dormí, fue porque la paz no viene de la ausencia de guerra, sino de la certeza de estar preparada. No sabía que al soltar mi último mensaje en el ascensor, había encendido una cadena de eventos que haría temblar el piso 45. Pensé que lo más duro sería escuchar a Carla repetir un guión de RH escrito por alguien que no sabe pronunciar mi apellido, pero lo real apenas comenzaba. Ahora, desde una mesa en un café en la Roma, con el olor a café tostado mezclándose con el de la lluvia que amenazaba caer, observaba mi correo electrónico como si fuera un sensor sísmico. Cada notificación era un preámbulo a un temblor. Los 5 minutos de haber enviado la documentación a Adrián y a Sara, empezaron a caer los correos reenviados y los mensajes cifrados. El primero fue de Meredith Miriam, como le decíamos en confianza, la directora de cumplimiento. Asunto, cláusula 11C. Su tono, de por sí escueto, se leía más rígido que de costumbre. Victoria, hemos recibido tu documentación, confirmamos recepción y sello de tiempo. Estamos revisando internamente, te contactaremos. No hubo lo siento ni esto es un error, no lo necesitaba. Sabía que estaban revisando no porque dudaran de mí, sino porque acababan de darse cuenta de que una bomba descansaba bajo sus escritorios. Es difícil explicar la mezcla de calma y adrenalina que me recorrió. Por un lado, yo misma temblaba, no soy de hielo. Pensaba en mis cuentas por pagar, en la hipoteca de mi madre, en el plan de la boda de mi hermana que yo había prometido apoyar. Sí, pensé en mis compañeros de equipo, en los becarios que se quedarían sin mentor, en el proyecto Hastings que ahora se quedaba en manos de alguien que no podía distinguir un balance general de un PowerPoint bonito.
Por otro lado, una voz fría en mi cabeza repetía una frase que me decía mi padre cuando me enseñaba ajedrez: no te disculpes por un jaque mate que preparaste 3 jugadas atrás. Esa frase se convirtió en un mantra. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un número que no conocía pero con prefijo de oficina. Dudé, contesté. ¿Victoria López?, preguntó una voz masculina bien modulada. Habla Jorge Ledesma. Tardé un segundo en situar el nombre. Jorge era miembro del Consejo de Administración, un hombre con reputación de lobo disfrazado de cordero, famoso por su capacidad de cerrar acuerdos con una sonrisa que jamás llegaba a sus ojos. Solía saludarme con un «¿Cómo va todo, jefa?», acompañado de un apretón de manos flojo. Ahora no se escuchaba tan seguro. «Buen día, Jorge», contesté. «Lamento molestarte», dijo. «Me gustaría saber si podrías acercarte a la oficina para aclarar algunos puntos sobre». Hizo una pausa. Podía imaginarlo mirando alrededor de su lujoso despacho, asegurándose de que nadie escuchara. «Sobre la cláusula que mencionaste». Hubo una microondiga de satisfacción en mi voz cuando respondí. «Lamento decirte que no estoy disponible, pero pueden enviarme sus dudas por escrito. Todo lo que tengan que decir prefiero que quede registrado». Un silencio. Escuché su respiración, un suspiro imperceptible. «Entiendo, te volveremos a contactar», colgó. Mi corazón latía rápido, pero mis manos no temblaron. Hacer que un consejero me pidiera permiso por teléfono no era cosa pequeña. Sorbí un trago de café y observé a la pareja de enfrente discutiendo sobre quién tenía la clave de Netflix. Fondo, un hombre de barba ordenaba un cappuccino como si fuera lo más trascendental del día. Nadie en ese lugar sabía que, a unas calles, la cúpula de una empresa valorada en miles de millones estaba sudando. Esa desconexión entre mi mundo y el suyo era reconfortante. Mientras tanto, en Altasa, los pasillos de vidrio se habían convertido en un hormiguero eléctrico. Carla corría de un cubículo a otro, su peinado perfecto desmoronándose. «¿Alguien tiene un registro de advertencias? Cualquier cosa», gritaba. Sus palabras se estrellaban contra paredes transparentes. Allí, la encargada de nóminas rebuscaba frenéticamente en carpetas digitales. Cada archivo era un portazo que no encontraba. En el piso 43, Bruno hacía tiempo en su oficina, mirando por la ventana la fuente de la explanada como si las gotas de agua pudieran darle idea. Había encendido un puro, aunque la política de la empresa lo prohibía. Daba largas caladas nerviosas, los dedos tamborileando sobre el escritorio. En la mesa, su taza de café temblaba ligeramente, reflejo de lo que sentía. Miriam, la jefa de cumplimiento, se desplazaba rápido entre el área legal y la sala de reuniones. Sostenía mi carpeta como si fuera un artefacto explosivo. Sabía que cada segundo que pasara sin actuar aumentaba el riesgo de que la empresa terminara en un arbitraje público. «¿Dónde está Bruno?», preguntó a su asistente. «Se encerró en su oficina», respondió la joven. «Dile que el consejo está convocado en media hora y que su presencia es obligatoria», ordenó. Su tono no admitía réplica. Mientras hablaba, sus ojos pasaban de mi firma en la copia de la cláusula a las iniciales de Carla y Bruno, incrustadas en el margen como sellos de su propia condena. De regreso en el café, mi buzón se llenaba de mensajes. Algunos eran de colegas curiosos. «¿En serio te fuiste? ¿Qué pasó?». A esos no contesté. Otros eran de periodistas económicos que olfateaban la sangre. «Victoria, nos gustaría tu comentario sobre los cambios en Altasa». Tampoco respondí. No era tiempo de exponer nada al público, todavía no. También vi un mensaje de mi contador: «Ya no estás en Altasa, avísame si necesitas ajustar tus declaraciones». Sonreí, incluso las declaraciones de impuestos podían esperar. Hice una pausa para respirar. Cerré los ojos y recordé a mi yo de 24 años, entrando al edificio por primera vez con un traje barato de suburbia y zapatos que me hacían ampollas. Recordé cómo miraba los logotipos en la recepción y soñaba con tener una oficina con vista. Años después la tenía y la perdí sin siquiera un gracias. Era irónico, pero no devastador. Mi valor no se encontraba en el vidrio ni en la tarjeta de acceso. La empresa se había beneficiado de la dedicación de una hija de Tlalnepantla que llevaba el Excel en la sangre y ahora quería descartarla a la primera señal de que les costaría dinero. Eso decía más de ellos que de mí. La siguiente notificación me obligó a sentarme derecha. «Aarón Hernández ha modificado un archivo compartido contigo. Plan de retención ejecutiva Q4 final. PDF». Aarón era el jefe de sistemas. No tenía por qué tocar mis archivos. Abrí la copia desde mi móvil. Efectivamente, alguien había intentado alterar el documento para eliminar la cláusula 11C, pero cada modificación era registrada. La nueva versión apareció subrayada en rojo con un comentario automático: «Modificación realizada después de la firma. No válida sin aprobación». Me reí. Agradecí haber convencido a Aarón, el día que implementamos el sistema de gestión de documentos, de que incluyera una función de historial detallado. No lo hice pensando en esto. Simplemente odio cuando la gente edita sin dejar rastro. Ahora ese hábito mío era un candado más. En ese mismo momento, Miriam en el piso 45 descubría la misma modificación. «¿Quién se metió al archivo?», preguntó con voz de trueno. Nadie respondió. Envió un correo a todo el equipo legal: «Cualquier intento de manipulación de documentos protegidos será reportado al Consejo. Las versiones actuales son las únicas válidas. No vuelvan a tocar nada». A su lado, Sara observaba y aprendía. Sus ojos captaban cada gesto, cada palabra.
Se daba cuenta de que estaba presenciando una masterclass de daño control. Las historias de empresas que caen por un párrafo mal leído suelen contarse en susurros en bares de abogados. Yo las había escuchado. Nunca pensé estar protagonizando una. Mientras Miriam reunía a los miembros del consejo, mis ex colegas seguían tecleando nerviosos, tratando de encontrar una salida. Uno de ellos, Javier, me escribió por Telegram: cosa rara, Carla está buscando una salida. Dicen que van a ofrecerte un acuerdo si firmas un NDA. Cuidado, le contesté, gracias. No me interesa un NDA, no voy a desaparecer. Javier mandó un emoji sorprendido. Eres brava, siempre lo fui, respondí. Cerré la conversación, no iba a dejar que me compraran con un cheque y silencio. Había algo más en juego, el respeto que nunca me dieron. 3 cafés después recibí un correo con asunto, citación, reunión extraordinaria de Consejo 1:30 p.m. No iba dirigido a mí, por supuesto, sino a los directivos. Yo lo vi porque en algún punto de los últimos 3 años, la secretaria del Consejo se equivocó y me incluyó en una lista de correos restringida. Nunca dije nada. A veces el silencio es un arma. Leí los puntos de la agenda. 1. Revisión de cumplimiento de contrato ejecutivo. 2. Implicaciones financieras de la cláusula 11C. 3. Plan de contingencia y comunicaciones. Sonreí. Habían escalado al nivel más alto. Imaginé la sala donde se iban a reunir. Había estado ahí solo 2 veces, cuando presenté el plan estratégico para expandir operaciones a Centroamérica y cuando me dieron un premio por liderazgo excepcional. Era un espacio de paredes forradas de madera, con una mesa ovalada que parecía sacada de una película de Hollywood. Sillas eran tan cómodas que te hacían olvidar que tenías que justificar despidos. En esa mesa, Bruno, Carla y Miriam se sentarían pronto enfrentando preguntas directas. Ese pensamiento me dio una extraña paz. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez reconocí la voz al instante. Victoria, soy Miriam, dijo. Tu tono era directo. Necesitamos saber si tienes intención de acudir a arbitraje externo. Cerré los ojos un segundo. Esa pregunta no era inocente. Depende de cómo manejen esto, respondí. Si buscan una solución discreta sin ocultar nada, podría considerarlo. Si intentan desacreditarme o modificar documentos, iremos a los tribunales. Escuché sus dedos golpear la mesa. Entiendo, dijo. ¿Estarías dispuesta a presentar tus copias del contrato a un tercero neutral para verificación? Claro, dije. Tengo todo respaldado, pero quiero que quede claro que no estoy negociando un descuento. La cláusula es la cláusula. La firmaron. Respetan o nos vemos en el juicio. Miriam suspiró. No era un suspiro de resignación, sino de reconocimiento. Te llamaré después de la reunión, afirmó. Colgamos. En Altaza, la reunión del consejo empezó a sentirse como un velorio. Bruno llegó tarde, con el saco arrugado y el nudo de la corbata suelto. Evitaba la mirada de Carla. Miriam se colocó al frente, rodeada de documentos. Algunos miembros estaban conectados por videollamada. Uno de ellos, Jorge, tenía la cámara apagada. La secretaria leyó el orden del día. Punto 1. Cláusula 11C. Implicaciones legales y financieras. Miriam alzó la voz clara como un martillo. Lo primero que quiero que entiendan es que esto no es un capricho ni una extorsión. Es una cláusula que ustedes firmaron. El hecho de que no la hayan leído no exime su cumplimiento. Levantó una página. Aquí están sus firmas, señaló una línea con el dedo. Aquí la redacción exacta. En caso de terminación sin causa dentro de las 24 horas previas al vesting, el empleado tendrá derecho al pago completo de su incentivo, más un multiplicador del 150% de su salario anual, más daños por terminación en mala fe. La sala guardó silencio. Bruno tragó saliva. ¿Y cuánto sería eso?, preguntó intentando mantener la voz neutral. Miriam miró al CFO, un hombre que de repente parecía más pequeño de lo que recordaba. Aproximadamente 5 millones de pesos más intereses, respondió el CFO. Un murmullo recorrió la mesa. Uno de los consejeros se inclinó hacia adelante. Podemos negociar, Miriam negó. Ella no está pidiendo nada que no esté escrito, y con el historial de modificaciones que intentaron hacer hoy al documento, cualquier arreglo se verá como admisión de culpa. Carla se removió en su asiento. No fue malintención, intentó argumentar. Simplemente no sabíamos que esa cláusula existía. Miriam giró la cabeza con lentitud. Carla, no digas eso. Tu firma está en la página. Además, Victoria les envió un correo hace un año resaltando esa cláusula y preguntando si querían revisarla. Tú respondiste con un emoji. Esa conversación está en los anexos. Carla enmudeció. Algunos miembros apartaron la mirada, otros fingieron revisar sus notas. La vergüenza era palpable. Mientras tanto, yo caminaba por un parque cercano para estirar las piernas, el teléfono en modo vibración. Recordaba el día en que envié ese correo. Estaba enferma, hospitalizada por una neumonía que casi me manda al otro mundo. Entre cables y antibióticos, revisé el contrato y vi la ventana perfecta para protegerme. Lo redacté todo en la cama de hospital, con la bata abierta y los tubos conectados. Siempre estás pensando en el trabajo, me regañó entonces Alma al visitarme. No es el trabajo, es supervivencia, le respondí. Ahora pensaba en eso y sonreía. Pocas veces la previsión es tan exacta. De pronto mi celular vibró con insistencia. Era una llamada de Sara, contesté.
Victoria, están usando tu nombre como ejemplo de mala lealtad en una reunión con algunos jefes, soltó rápido. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo? Pregunté. Bruno dijo que estás buscando destruir la empresa por despecho. Dijo que te ofrecieron continuar en otro puesto y lo rechazaste. Reí incrédula. Nunca me ofrecieron nada. Me despidieron y ya. Sara bajó la voz. Hay un rumor de que van a decir que tu desempeño bajó, que generaste fricciones con clientes. Están preparando un dossier para justificarlo. Un calor subió por mi pecho. No era miedo, era furia. No pueden inventar eso, dije, controlando el tono. Tengo correos, reportes, evaluaciones firmadas por ellos mismos diciendo lo contrario. Sara suspiró. Lo sé, solo quería que lo supieras. A veces la mejor defensa es anticipar la mentira. Agradecí y colgamos. Ese era el siguiente nivel de la escalada. No podían modificar el contrato, así que atacarían mi reputación. La estrategia no era nueva. Es el manual corporativo de siempre. Si no puedes eliminar el documento, mancha a la persona que lo sostiene. Me detuve y respiré profundamente. Recordé a mi madre diciéndome que la gente solo lanza piedras a árboles con fruto. También pensé en el consejo que siempre doy a los recién graduados: guarden copia de todo, documenten. Los correos son su seguro. Me tranquilicé, tenía todo. No iban a poder reescribir mi historia porque la había escrito con tinta permanente. En la sala del consejo la tensión escalaba. Jorge, el lobo disfrazado, encendió su cámara de la videollamada. Miriam, ¿qué alternativas tenemos? No podemos permitir que esto se haga público. Tenemos inversionistas, prensa, futuros proyectos, dijo con voz más preocupada que mandona. Miriam guardó silencio unos segundos, sopesando. Legalmente, la alternativa es pagar lo que corresponde y emitir una comunicación interna reconociendo un error administrativo. Cualquier intento de pelea prolongada sacará a la luz no solo la cláusula, sino la cadena de acciones para evadirla. El riesgo reputacional es mayor que el costo financiero. Bruno golpeó la mesa con la palma. ¿Y mi posición? Exclamó. ¿Qué se supone que haga? Acepto que una ex empleada nos sobró y pagamos millones. ¿Qué van a decir los inversionistas sobre mi liderazgo? Nadie contestó. El silencio era su respuesta. Carla balbuceó algo sobre fue una falta de comunicación, pero Bruno no la escuchaba. Su mundo comenzaba a desmoronarse y lo sabía. Mientras Miriam hablaba, su teléfono vibró. Era un mensaje de Mío. Respondí a su pregunta sobre arbitraje con un breve «mis términos están claros». Ella cerró el puño, miró a los consejeros. Victoria no va a negociar, ya lo dijo, y si lo intentan, habrá más daño. Comiendo que paguemos y hagamos limpieza interna. Nunca la había visto tan directa. Bruno abrió la boca para discutir, pero Jorge lo interrumpió. Concuerdo con Miriam. No me gusta, pero es lo más sensato. No necesitábamos llegar aquí y sin embargo lo hicimos. Hubo asentimientos. La batalla estaba casi decidida. En ese momento mi teléfono mostró otra llamada. Número desconocido. Contesté con cierta curiosidad. Victoria, dijo la voz de un hombre al que había escuchado solo 2 veces en mi vida. Era David Alpern, o en esta historia, David Hernández, uno de los consejeros más influyentes, un tipo que siempre olía a vino caro y a poder. Victoria, perdona que te llame directamente, dijo, con un tono que mezclaba cordialidad y urgencia. Estoy revisando los documentos. Quería saber si. Hizo una pausa, escuché papeles moverse. Si entendí bien, la cláusula se activa no solo con tu bono, sino con un multiplicador atado al valor actual de las acciones y con un renuncia a arbitraje, ¿cierto? Sonreí. Correcto, David. Lo redacté así para evitar maniobras de último minuto. Veo que leíste la parte de la renuncia al arbitraje. Él rió suavemente. He visto muchos contratos, Victoria, pero este es quirúrgico. Te felicito. Y para ser honesto, estoy sorprendido. ¿Sorprendido de qué? Pregunté. De que no hayan sabido contra quién jugaban, respondió. Se produjo un silencio cómodo. Podía escuchar su respiración. Mira, continuó, no te llamo para regatear, sé que ya tomaste tus medidas. Solo quiero saber si podemos evitar que esto se convierta en un caso mediático. Tenemos proyectos en puerta, una emisión de bonos, negociaciones con fondos extranjeros. Una demanda nos perjudicaría a todos. Apreté el puente de mi nariz. David, entiendo tus preocupaciones, pero esto no fue un malentendido. Fue un movimiento calculado para evitar pagarme. Si buscan proteger su reputación, deberán asumir la responsabilidad sin tratar de culparme. Yo no tengo interés en un escándalo, pero tampoco acepto que ensucien mi nombre. Tienes mis condiciones, él suspiró. Lo esperaba. Gracias por tu claridad. Permíteme hablar con los demás. Colgamos. Volví a sentarme en el café con la sensación de que el suelo se había movido un par de centímetros. Sabía que la llamada de David no era un gesto amable, era un intento de medir el terreno, pero también fue la confirmación de que estaban acorralados. Cuando el consejo se da la vuelta para consultarte, significa que todas las salidas se están cerrando. Me vino a la mente la imagen de un toro en una corrida, dando vueltas, buscando la puerta que ya está cerrada. Pude haber disfrutado el poder de la metáfora, pero elegí mantener los pies en la tierra. Mientras tanto, en la sala del consejo, Bruno se debatía entre aceptar la derrota o buscar un atajo. Miró a Carla con rabia. ¿Por qué no vimos esto?, murmuró. Ella no respondió. Miró a Miriam. ¿No puedes encontrar una falla, algo? Miriam lo miró a los ojos. La falla es nuestra, y cada intento de encontrar algo es un paso más hacia el abismo. Te lo dije hace un año, lean lo que firman. Nadie escucha legal hasta que arde. Bruno cerró los ojos.
Por primera vez desde que lo conocí, lo vi pequeño, sin ese aura de invencibilidad. El punto de no retorno llegó cuando la secretaria del consejo entró a la sala con un sobre amarillo. Esto llegó por mensajero, anunció. Miriam lo tomó y lo abrió frente a todos. Era una copia impresa de la cláusula 11C con todos los comentarios y resaltados y una nota escrita a mano. Les dejo un recordatorio de lo que firmaron. Atentamente, V. La sala se quedó en silencio. Bruno rompió en risas nerviosas. Jorge negó con la cabeza impresionado. Carla parecía al borde del desmayo. Miriam colocó la hoja en el centro de la mesa. Pues ahí lo tienen, dijo. Nuestra exdirectora nos acaba de enviar su último recordatorio. Señores, esto ya no es un problema de pagos, es un problema de credibilidad. Yo, por mi parte, caminaba de regreso a casa. Miré el cielo nublado y recordé que Alma me esperaba con mezcal y una tortilla recién hecha. Antes de meter el teléfono en la bolsa, escribí un mensaje en el grupo familiar. Hoy aprendí que las cláusulas bien escritas son como frijoles de la olla. Parecen simples, pero pueden alimentarte cuando más lo necesitas. Mi hermana respondió con un montón de emoticonos de aplausos. Mi madre mandó un corazón. Reí. En medio del caos corporativo, mi mundo seguía girando al ritmo de risas y mezcal. Esa noche recibí una última notificación antes de dormir. Un correo de Miriam. El consejo ha tomado una decisión preliminar. Mañana se formalizará. Gracias por tu paciencia. No decía más, era su manera de decirme que el muro finalmente estaba cediendo. Apagué la pantalla, me acosté y miré el techo. Me pregunté quién era sin un puesto directivo, sin un título en la tarjeta. Me respondí que seguía siendo la mujer que aprendió a sumar intereses en la mesa de la cocina de su madre. El cargo podía desaparecer, pero mi capacidad de prever, de escribir cláusulas, de cuidarme, no. Y con eso me dormí, sabiendo que cuando despertara, el tablero estaría patas arriba y yo tendría la oportunidad de poner mis propias piezas. Desperté al día siguiente con el sonido del envío de una transferencia bancaria y el mensaje de un banco que solo un puñado de personas en México conoce. La notificación decía, depósito recibido. No tuve que abrir la aplicación para saber de qué se trataba. Había estado revisando, hasta altas horas de la madrugada, los chats de Sara que me confirmaban que el consejo había votado a favor de pagarme todo lo que la cláusula exigía. Aún así, ver en la pantalla la cifra exacta me sacó un suspiro, no de alivio, sino de cierre. 6.586.250 pesos y 0 centavos. La cantidad estaba acompañada de un archivo PDF adjunto, acuerdo de liquidación y confidencialidad. Me quedé mirando esos ceros unos segundos. Me levanté, preparé café y caminé descalza por el departamento mientras la cafetera borboteaba. Abrí el PDF en mi laptop. Era un documento impecable, 10 páginas de legalismos y condiciones. La empresa reconocía que mi despido había sido administrativamente incorrecto, se comprometía a realizar el pago correspondiente y añadía un último requisito, el silencio. El empleado se obliga a no divulgar información relacionada con el presente acuerdo ni con los eventos que lo originaron, decía la cláusula quinta. Sonreí. Sabían que no podían obligarme a nada, pero lo intentaban. Cerré el documento sin firmarlo. Me vestí con un vestido cómodo y salí a la terraza. Era una mañana fría, la ciudad se veía diferente desde arriba, más pequeña. Pensé en la niña que fui, observando los edificios de insurgentes desde el parabrisas empañado del microbús. Pensé en el primer día en Altaza, en las horas extra, en las noches que me quedé revisando balances mientras mis amigos salían de fiesta en Coyoacán. Una parte de mí se sentía triste por la pérdida de ese lugar al que dediqué 10 años. Otra parte, la más realista, sabía que era un trabajo, no una casa. Tomé el teléfono y llamé a mi madre. Tardó en contestar porque tenía las manos mojadas. Mamá, ya depositaron, dije sin rodeos. ¿Cuánto? Preguntó ella con pragmatismo. Le dije la cifra. Se quedó en silencio un momento. Eso te alcanza para cumplir tus sueños, hija, comentó al fin. ¿Y si mis sueños cambiaron? Respondí. Escuché su risa suave. Los sueños cambian, pero el talento no. Que esa gente aprenda a no subestimar a una hija mía. Hablamos de cosas simples, de la pierna de cerdo que iba a preparar para el fin de semana, de mi tío que seguía creyendo que los celulares nos controlan la mente. Prometí llevarle a cenar a un restaurante bonito. Colgamos con un te amo que sonó más fuerte que cualquier depósito. Al rato me llegó un mensaje de Alma. ¿Firmaste? Le respondí con un selfie sosteniendo la taza de café y el documento sin firmar en la pantalla. Todavía no, escribí. ¿Por qué no? Preguntó. Porque no voy a firmar para callar, contesté. Me envió un sticker de una mujer levantando el puño. Esa misma mañana sonó el interfono. Era el mensajero de un despacho de abogados. Subió hasta mi puerta y me entregó un sobre Manila. De parte de Altaza, dijo. Lo abrí cuando se fue. Dentro había una carta formal de Bruno, o al menos con su firma escaneada. Querida Victoria, empezaba. Lamentamos profundamente la forma en que se manejó tu transición. Reconocemos tu invaluable contribución a la empresa y esperamos que aceptes este acuerdo como un gesto de nuestra gratitud. Estamos seguros de que encontrarás grandes oportunidades en el futuro. Con aprecio, Bruno Álvarez. No pude evitar reír. Después de todo, ni siquiera tuvieron la decencia de escribir de su puño y letra la disculpa. En la parte baja del sobre había otro documento, un formulario para devolver mi laptop corporativa y un inventario de pertenencias.
Me pedían que devolviera un cargador que nunca funcionó y una pluma que me habían regalado en la cena de fin de año. No sé si fue la ironía o el exceso de formalismo lo que hizo que mi risa se convirtiera en carcajada. Grabé una nota de voz para Alma, me piden hasta el clip de la papelería. Al parecer no saben diferenciar entre indemnización y clips. La mandé y seguí riendo sola en mi sala. Reír era necesario, la indignación podía volverse ácido. Mientras tanto, en las oficinas de Altasa, la atmósfera era otra. Los rumores decían que Carla no había dormido. Algunos aseguraban que Bruno había sido forzado a renunciar a su cargo de director general y reubicado en un puesto irrelevante, con un título largo y sin poder real. Tara me escribió al mediodía: Carla se fue, renunció, dicen, y Bruno sigue pero está confinado a un proyecto sin presupuesto. Dicen que su oficina ahora la ocupa Miriam. Respondí con un simple karma y un emoji de una báscula. Sabía que para muchos mis acciones habían sido una traición. Otros las consideraban justicia poética. La línea entre ambas es subjetiva. Con el depósito en mi cuenta y la noticia de las consecuencias en Altasa, la pregunta lógica era: ¿qué sigue? Había pasado de tener un horario lleno de juntas a tener el día libre. Me costó un poco enfrentar esa libertad. Llevaba años soñando con días sin correos de FI a las 11 de la noche y ahora que los tenía me sentía extraña. Decidí aprovechar el impulso y llamé a la Contact, que me había propuesto una posición en Westridge Capital, un fondo de inversiones con sede en Monterrey que buscaba expandirse a América Latina. Era un salto grande y tentador. Me contestó Rodrigo, el socio del fondo. Victoria, justo te iba a llamar, dijo. Escuchamos lo que pasó en Altasa, me impresiona tu forma de manejarlo. Queremos hacerte una propuesta formal, pero antes puedes volar a Monterrey este fin de semana para vernos. Sonreí, con gusto. Solo no me hagan firmar cláusulas que no puedan cumplir, respondí. Rió: eso espero que lo redactes tú. Acordamos la reunión. Esa tarde, mientras preparaba una maleta ligera, recibí un correo inesperado. Asunto: denuncia por difamación. Venía de una dirección genérica de un despacho legal. Lo abrí. El cuerpo decía que Altasa se reservaba el derecho de iniciar acciones legales si yo hacía declaraciones públicas que dañaran su imagen. Empecé a sentir enojo, pero luego noté algo: no estaba firmado, ni un nombre, ni un sello. Era un correo de intimidación. Sonreí. Reenvié a Miriam con un ¿también firmaron esto? Me contestó en menos de 10 minutos. Ignóralo, no es oficial, internamente están desesperados. Ya hablé con el consejo, nadie tiene respaldo para proceder. El despacho que enviaron no tiene poder en este asunto. Sabes que tu cláusula lo cubre. Estoy investigando quién autorizó ese correo. Si aparece, será despedido. Ese intercambio me confirmó dos cosas. Uno, que aún había gente dentro de Altasa con decencia, y dos, que las tácticas de intimidación eran su último recurso. El día antes de volar a Monterrey, fui a visitar a mi madre. Vivía en la misma casa de Tlalnepantla en la que crecí, paredes de ladrillo con fotos de eventos familiares y santos colgados en cada rincón. Mi madre me esperaba con un mole casero. La cocina olía a chiles y chocolate. Cuéntamelo todo, dijo mientras servía. Relaté lo ocurrido, con detalles que hasta entonces había omitido. El día en el hospital cuando escribí la cláusula, las risas de Bruno en la reunión donde la firmaron, la cara de Carla al despedirme. Me escuchó sin interrumpir, masticando despacio. Al final levantó la cabeza y me miró a los ojos. Hiciste lo correcto, dijo, no por el dinero sino por mostrarles que no podían pisotearte. Así te educamos a no dejar que te minimicen. Ahora usa ese dinero con inteligencia. Ayuda, invierte, viaja, pero no cambies quién eres. Lloré. No de tristeza, sino de orgullo. Le prometí que así lo haría. Antes de irme, entré a mi antigua habitación. Aún tenía el póster de Shakira que había pegado a los 16 y un escritorio con libros de economía subrayados. Saqué de un cajón un cuaderno viejo. Era mi diario de la universidad. Lo hojeé. En una página había una lista de metas. 1. Trabajar en finanzas. 2. Comprar una casa para mi mamá. 3. No ser como los jefes abusivos. Sonreí. Había cumplido 2 de 3. Doblé la hoja y me la guardé en la cartera como recordatorio. Volé a Monterrey un viernes por la mañana. Era un vuelo corto, pero me sentía como si cruzara un océano emocional. En el avión, un hombre con corbata me reconoció. Tú eres Victoria, ¿verdad? De la cláusula, dijo. No sabía si sonreír o hacerme la desentendida. Asentí. Mis respetos, continuó. En mi oficina todos hablan de ti. Eres inspiración para más de una persona que ha firmado contratos sin leer. Agradecí. Era raro ser tema de conversación en oficinas ajenas. También me hizo reflexionar sobre lo que había desencadenado, no solo un pago, sino una conversación sobre la importancia de leer, negociar y protegerse. Rodrigo, de Westridge, me recibió en el aeropuerto. Tenía la sonrisa de alguien que ya sabe que el trato está hecho, pero finge que está en discusión. Me llevó a las oficinas del fondo en un rascacielos de cristal con vista a la Sierra Madre. Me ofrecieron agua mineral y un recorrido por las instalaciones. Y a gente joven, a mujeres en cargos altos, a un ambiente menos cargado de testosterona que el que dejé en la capital. Queremos que seas socia, dijo Rodrigo cuando nos sentamos a hablar, no un puesto de escaparate, socia real, autonomía, portafolio, voz. Respiré hondo.
No dije que sí de inmediato. Pregunté por sus políticas de equidad, por sus cláusulas de salida, por su estructura de bonos. Se sorprendió gratamente. Esa es la victoria que necesitamos, dijo. No alguien agradecida por ser invitada, sino alguien que sabe su valor. Acordamos términos preliminares. Me dieron un fin de semana para pensarlo. Antes de despedirnos, Rodrigo me miró serio. Una última cosa, añadió. Sabemos que Altasa probablemente te quiera silenciar. Nosotros no. Si decides quedarte, no habrá cláusulas de mordaza. Solo pedimos que lo que pasó allá se quede como aprendizaje, no como arma. Sentí, lo que pasó ya es lección, respondí. No necesito revolcarlo para que otros lo vean. Seguir adelante también es poderoso. Nos dimos la mano. Su apretón fue firme y sincero. Esa noche en el hotel me llegó un correo de un periodista de un medio importante. Asunto: historia de la ejecutiva que le ganó a Altasa. Estaba segura de que había filtraciones. Me pedía una entrevista exclusiva. Apagué el teléfono. No era el momento de dar entrevistas. Tal vez nunca lo sería. Al regresar a la Ciudad de México, las cosas seguían moviéndose. Miriam me llamó. Solo para informarte, dijo, que el Consejo aprobó la transferencia total sin requerir la firma del NDA. Además, Carla se va definitivamente y Bruno será reubicado hasta nuevo aviso. Probablemente lo saquen del organigrama pronto. Agradecí la actualización. ¿Cómo estás tú?, le pregunté. Se quedó callada unos segundos. Cansada, reconoció. Defender lo correcto cansa, pero también motiva. Gracias por no haberte quedado callada. Muchos aquí, yo incluida, necesitábamos verlo. Su voz se quebró un poco. Era la primera vez que mostraba esa vulnerabilidad. Me conmovió. Gracias a ti por respaldarme, respondí. Colgamos. Pasaron las semanas. Las noticias sobre Altasa se diluyeron en el siguiente escándalo corporativo de moda. En LinkedIn circulaban artículos sobre la importancia del compliance, que evitaban mencionar mi nombre y gente que nunca me había buscado me enviaba solicitudes. Yo acepté la oferta de Westridge y empecé a planear mi siguiente capítulo. También decidí apoyar proyectos que me importaban sin necesidad de publicarlo en redes. Pensé en la niña que fui y en lo útil que puede ser la ayuda anónima. Una tarde cualquiera, un excompañero se acercó a pedirme disculpas por haber guardado silencio. Le dije que su culpa era suya y yo no la cargaba. Mi mamá, testigo, concluyó que a veces la victoria está en que otros reflexionen sobre sus actos. No todo fue catarsis. También hubo momentos incómodos. Una tarde me crucé con Carla en un centro comercial. Iba con bolsa de diseñador, lentes oscuros, mirando el celular. Nos vimos a los ojos. El tiempo pareció detenerse. Abrió la boca como para decir algo, pero la cerró. No había nada que pudiera decirme que borrara lo hecho. Yo, en cambio, me limité a asentir en reconocimiento. No era un saludo, era un adiós. Pasé de largo con la misma calma con la que me había ido de la sala de juntas. Aprendí que a veces el peor castigo para alguien es verse obligado a enfrentar a la persona que no pudo destruir. La vida siguió. Un día estaba firmando contratos con Westridge y al siguiente acompañaba a mi madre a comprar plantas a Xochimilco. Hubo días en que la gente me escribía para pedirme consejos sobre cláusulas y negociaciones y otros en los que prefería hablar de recetas de mole. Aprendí a separar mi valor personal de mi puesto de trabajo, a disfrutar de un lunes sin agenda, a apreciar el silencio de no estar en un open office lleno de voces. Descubrí que lo que pensaba que era identidad, mi cargo en una tarjeta, era solo un papel plastificado. Una tarde, casi 6 meses después de todo, recibí un mensaje de un número desconocido. Hola, soy Bruno, quería hablar contigo. Me quedé mirando la pantalla. Lo dejé en visto por un minuto que pareció eterno. Finalmente respondí, hola, no veo la necesidad, me insistió. Solo quiero disculparme en persona. Reconozco que me equivoqué. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado. Podría haberlo bloqueado y seguir con mi vida, pero algo en mí quería cerrar el círculo. Acepté verlo en una cafetería pública, con alma de testigo a unas mesas de distancia. Bruno llegó tarde, como siempre. Traía la barba crecida y ojeras profundas. Se sentó frente a mí sin pedir permiso. Gracias por venir, dijo. Su voz, que en otras ocasiones había sido arrogante, sonaba disminuida. No voy a justificar lo que hice. Me cegó el miedo a perder dinero y posición. Pensé que podía controlar todo, y subestimé que tú no eras como los demás. Lo miré sin pestañear. No se trata de que yo sea distinta, repliqué. Se trata de que tú actuaste con la certeza de que nadie te detendría. Te equivocaste, asintió. Lo sé, perdón. No espero que lo aceptes, pero quería decirlo. Guardé silencio un momento. No era mi responsabilidad consolarlo. Acepto que te disculpes, no porque te perdone, sino porque necesito dejar esto atrás. Espero que aprendas algo. Próxima vez que te sientes frente a alguien que no se parece a ti, lee la cláusula. Levanté mi vaso en señal de despedida. Se marchó con los hombros caídos. No sentí satisfacción, sentí paz. Esa noche, de regreso en casa, me senté a escribir estas líneas. No para presumir un triunfo ni para aconsejar cómo vengarse. Escribo porque necesito dejar constancia de lo que significa prepararse, leer, no confiar ciegamente, saber tu valor y no agachar la cabeza. También escribo porque quiero que alguna persona que esté a punto de firmar un contrato se acuerde de una mujer en México que puso una cláusula y con eso cambió su destino. Porque quiero que cuando alguien piense que puede deshacerse de ti sin consecuencias, recuerdes que siempre hay una cláusula que se puede escribir, una carpeta que se puede preparar y una voz que se niega a callar.
No te diré que busques venganza, te diré que busques claridad. Que leas lo que firmas, que grabes tus reuniones, que confíes en tu intuición cuando el lobby se siente helado y las recepcionistas no te miran, que no dejes que un título te defina, que si te despiden injustamente no creas que se acabó, que no te disculpes por ganar. Y sobre todo que recuerdes esto, a veces la justicia no viene en forma de veredictos o likes en redes. A veces la justicia es sentarse en una terraza con tu madre a comer helado, mientras al otro lado de la ciudad alguien aprende, por fin, a leer las letras pequeñas. Y eso, te lo juro, sabe mucho mejor que cualquier bono.